El día de hoy hemos tenido una final en la División 1 del Chessable Masters realmente espectacular. Básicamente la final soñada entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen contra el superprodigio iraní Alireza Firouzja. Jugador que el mismísimo Magnus dijo en su momento que era quizá el único que lo motivaba probablemente a disputar nuevamente un duelo por el título mundial. Y bueno, a continuación están a punto de ver dos partidas que les confirmarán por qué Magnus respeta tanto al superprodigio iraní. Y es que recuerden que como Firouzja venía del cuadro de los perdedores o de la repesca, debía de hacer la heroica de primero ganarle un match a Magnus si es que quería ir al último match o gran final de este Chessable Masters. ¿Qué sucedió? Bueno, lo veremos en las próximas partidas. Con las piezas blancas, en esta que fue la primera partida de esta gran final, el número 1 del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada G3, aparentemente una apertura reti, mientras que con las negras el superprodigio iraní Alireza Firouzja respondía con D5. Caballo F3 por parte de Magnus, G6 de su rival, alfil G2, alfil G7, D4, caballo F6, C4 y C6. Básicamente aquí las blancas han traspuesto a una apertura catalana, mientras que las negras pues tienen una defensa muy sólida allí tipo eslava, pero con el fianchetto en el flanco de rey. Enroque por parte de Magnus Carlsen, enroque de Alireza Firouzja, caballo C3, D por C4, E4 y B5. Las blancas rápidamente se apoderan del centro, mientras que las negras atacan con todo por el flanco de dama. Magnus Carlsen juega dama E2, A5 por parte de Firouzja, que no se detiene por ese flanco, torre D1, caballo B D7, D5, C por D5 y E5. Entramos en una línea que posiblemente debe ser teórica, debo ser honestos con ustedes, no la conozco muy bien. El tema es que aquí Firouzja decide jugar B4 y bueno, las negras van a entregar una pieza a cambio, por supuesto, de varios peones. Fíjense que ya aquí, por ejemplo, jugar caballo E8 sería quizá una imprecisión porque tras caballo por D5, las negras continúan con un peón de más. Pero el tema es que las blancas tienen mucha actividad con ese caballo centralizado, la torre rayos X a la dama, el alfil dominando la gran diagonal. Así que bueno, Firouzja decide lanzarse con todo con la jugada B4, cosa que no es nada fácil jugando contra Magnus. E por F6 del noruego que se gana una pieza y ahora caballo por F6. Obviamente no se puede recapturar en C3 porque caería el alfil de G7. Magnus juega caballo B5 cuidando la pieza y alfil D7. Ojo, las blancas tienen pieza de más, pero las negras tienen 3 peones en compensación. Lo que pasa es que al haber tantas piezas todavía sobre el tablero, el juego es bastante incierto. De hecho, la máquina califica esta posición de 0.0, igualdad plena. Aquí era quizá un poquito más interesante alfil A6 para igual atacar el caballo, pero también tener ciertos rayos X sobre la dama. En caso de A4 viene E6 y la estructura de peones negra es súper sólida. Pero tras la jugada alfil D7, A4 por parte de Magnus Carlsen y ahora alfil por B5, Firouzja decide rápidamente eliminar el caballo, que sí es una pieza bastante fuerte, pero bueno, era interesante mantener allí primero con E6. Igual, tras alfil por B5, A por B5 por parte de Magnus, E6 de Firouzja, caballo D4, A4, caballo C6, dama B6, caballo por B4, dama por B5, alfil D2, caballo D7 y alfil C3. Es increíble la precisión con la que ambos jugadores están haciendo cada movimiento, es espectacular. Aquí no hay mucho que analizar, pues están haciendo básicamente todas las jugadas del módulo, increíble. Caballo C5 por parte de Alireza Firouzja, que busca por supuesto activarse con ese poderoso caballo. H4 de Magnus Carlsen, caballo B3 de Alireza que ataca la torre. Y ahora alfil por G7. Ojo, esto no es que sea una imprecisión, sino que probablemente aquí las negras van a recuperar la pieza. Quizás si es que las blancas querían mantener la pieza todavía, podían jugar torre A2, que era posible. Tras H5 de las negras viene caballo C2. Bueno, igual, posición complicada, ¿no? Pieza además para las blancas, 3 peones para las negras, pero bueno, las piezas negras muy bien colocadas. En lugar de eso, Magnus decide jugar alfil por G7, rey por G7 y ahora fíjense que está atacada la torre de A1 y el caballo de B4. Sin embargo, aquí el noruego también tiene sus trucos, ¿no? Y es que Magnus juega dama E5 jaque y Firouzja decide jugar F6, la jugada correcta. Por ejemplo, si el rey baja E8 para seguir con las dos amenazas sobre las piezas blancas, entonces vendría H5 y comienza una posición bastante incómoda aquí para las negras.
ya se amenazan jugadas como H6 bastante feas, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de peón por peón, pues entonces vendría dama G5, rey H8, dama F6 y tras rey G8, entonces caballo por D5 es un bombazo. Si se captura el caballo viene torre por y la torre pasa con temas de mate. Por eso Firouzja decide jugar F6 y ahora Magnus simplemente devuelve la pieza. Juega dama por E6, recupera uno de los peones, dama por B4, torre por D5, se amenaza, torre jaque para que caiga la torre, pero entonces torre A7. Rápidamente Firouzja vigila la segunda o la séptima fila en este caso. Como les dije, ambos jugando con una precisión espectacular. Esto sigue siendo igualdad increíblemente. Torre AD1 por parte de Alireza Firouzja, perdón, de Magnus Carlsen, torre E7 del superprodigio iraní, torre D7, torre F7, torre por, torre D7. Fíjense que las negras tienen un peón de más, pero la posición todavía no es fácil. Torre por D7, dama por D7 jaque, rey H6, alfil D5, dama E1, rey G2 y caballo D2. Bueno, comienza Firouzja a crear ciertas amenazas, ¿no? La amenaza más grave puede ser dama F1 seguido de dama por F2. Al mismo tiempo, también el iraní defiende su peón de C4. Magnus, de nuevo, hace la mejor jugada, ¿no? La única aquí para defender la posición. Dama A7. Y es que, como le dije, es imprescindible tener que defender el peón de F2. Dama E5 por parte de Firouzja, dama C5 de Magnus Carlsen defendiendo el alfil, rey G7, dama A5 y A3. Muy buena jugada de Firouzja, ¿no? Impresionante, fíjense que básicamente no he corregido aquí variantes. La idea de este movimiento es que, bueno, las negras no pueden capturar de dama porque caería el alfil. Así que hay que capturar de peón y ahora C3, se crea un peligroso peón pasado que está muy cerca de coronar. Magnus juega dama A7 jaque, rey H6 por parte de Firouzja, dama C5, buena maniobra del número 1 del mundo que defiende el alfil y defiende el avance del peón. C2 por parte de Alireza Firouzja, dama F8 jaque, no se podía capturar porque caía el alfil, rey H5 y bueno, finalmente, ojo, Magnus Carlsen es el que cede a la presión aquí del tiempo. Y es que, bueno, Magnus tiene 29 segundos y Firouzja 17, pero el número 1 del mundo juega dama F7, que es un error grave. Posiblemente especulando con temas como dama por H7 seguido de F3 y bueno, el rey estaría en red de mate. O posiblemente un misclick, ¿no? No sabemos qué fue lo que sucedió aquí. El tema es que aquí la jugada correcta tampoco era fácil de calcular, ¿no? Las blancas debían jugar G4, buscando que el rey se coma uno de los dos peones. En caso, por ejemplo, de rey por G4, entonces vendría dama B4 jaque. Dama F4 cubriéndose y defendiendo el caballo, pero F3 jaque, rey H5 y tras dama por F4 y C1 igual dama, esto sigue siendo igualdad, ¿no? Increíble. Y ahora, si en vez de capturar el peón de G4 se captura el peón de H4, entonces viene dama H6 jaque, rey por G4, dama por D2, dama G5, dama por C2 y tras dama por D5 y rey G1, de nuevo, esto es igualdad. Las negras tienen un peón de más, pero las blancas tienen un peón libre que puede darles una gran compensación. Impresionante. En cambio, tras dama F7, que fue lo que jugó Magnus Carlsen, Firouzja no perdonó y jugó H6 y ahora las blancas están totalmente perdidas. Pues básicamente no se puede evitar que el peón corone en el próximo movimiento. Aquí Magnus Carlsen jugó dama de 7, pero decidió abandonar, ¿no? Porque está totalmente perdido. Fíjense que la jugada de las negras puede ser C1 igual dama, y aquí en realidad no hay tema de mate. Por ejemplo, tras G4, entonces viene rey H4, y de hecho las blancas ahora están mate en 3 movimientos. Increíble, ¿no? Aquí Firouzja aplicándole la misma medicina a Magnus Carlsen, pero eso no fue todo. Como les dije, aquí les vengo a mostrar también la segunda partida de esta gran final que de nuevo Firouzja le impuso a Magnus Carlsen, ¿no? Vamos a ver, aquí en este caso en la segunda partida Firouzja con blancas iniciaba con la jugada de 4, Magnus Carlsen respondió con C6, una defensa Caro-Kann, D4, D5, E5 y alfil F5, todo muy normal, variante del avance, el alfil se desarrolla para no quedar encerrado, caballo F3 por parte de Firouzja, E6, alfil E2, y ahora A5, una jugada bastante arriesgada por parte de Magnus, ¿no? Aquí lo más normal es desarrollar con caballo E7 y tras C3 caballo G6, ¿no? Buscando casillas como F4 o simplemente colocando en caballo una casilla muy sólida. Pero tras la jugada A5, Firouzja jugó A4, rápidamente deteniendo el peón de su rival. Caballo D7 de Carlsen, enroque F6,
alfil F4, caballo E7, E por F6, caballo por F6, alfil D3, caballo G6 y alfil G3. Una posición bastante igualada, ¿no? Quizá uno de los problemillas aquí de las negras puede ser el peón retrasado en E6, pero tampoco es tan grave porque puede ser fácilmente defendido. Alfil D6 por parte de Magnus Carlsen, torre E1 de Alireza Firuza que empieza a poner presión, se amenaza alfil por alfil, enroque quitándose de la amenaza, caballo BD2, alfil por G3, H por G3, caballo G4, ojo, es de notar que fíjense que pues Alireza permite que Magnus de repente juegue alfil por D3, ¿no? Pero tras C por D3 las casillas importantes quedan totalmente cubiertas y bueno, los caballos no tienen mucho margen de maniobra. Por eso Carlsen prefiere mover el caballo en vez de capturar el alfil. Caballo B3 por parte de Firuza, B6 del número 1 del mundo cubriendo la casilla C5 y ahora dama E2. Aquí era interesante la jugada C4, ¿no? Para buscar atacar inmediatamente. Por ejemplo, tras dama F6 en realidad no hay graves amenazas porque los caballos defienden muy bien el centro. Y tras torre C1 las blancas están bastante bien, ¿no? Amenazan peón por peón, tratar de dominar la columna. Pero bueno, Firuza jugó dama E2, dama F6 por parte de Magnus Carlsen, alfil por F5, E por F5 y dama E6. Con este movimiento, por supuesto, Firuza propone el cambio de damas y Magnus lo acepta. Dama por E6, torre por E6, torre F6, torre a E1 y torre por E6. Esta jugada quizá es una imprecisión porque le va a dar cierta iniciativa a las piezas blancas. Aquí lo correcto era mantener la tensión con torre a F8. Fíjense que se mantienen los peones defendidos. En caso de torre por F6, viene torre por. Y si torre 8, siempre hay torre F8. Y el final de caballo debería ser tablas. Cada vez que la torre quiera atacar, pues la torre defiende con torre F6. En vez de eso, tras torre por ejemplo, por supuesto, Firuza capturó y ya empieza a amenazar los peones de Magnus. Este tiene que defender con torre C8 y ya su posición se ve algo pasiva. La idea del noruego con este movimiento era contraatacar con la jugada C5. Firuza jugó caballo C1 para buscar llevar su caballo a mejores casillas, F4 por parte de Magnus, caballo D3, F por G3 y F por G3. De nuevo, los peones doblados pero cubriendo casillas importantes como F4 y H4. Caballo F6 por parte de Alireza, caballo D5 de Magnus Carlsen, perdón, caballo D5 de Alireza Firuza, caballo por E5 de Magnus, caballo por E5 y ahora C5. Como les dije, esta quizá era la idea del noruego, lanzarse por el flanco de dama para poder atacar a los peones del rival. Pero en realidad lo correcto era jugar B5. Tras, por ejemplo, torre por C6, vendría torre por, caballo por y peón por peón. Y quizá este final va a ser tablas porque, bueno, que las negras tienen mala estructura por este lado, las blancas también tienen mala estructura por este lado, ¿no? Se puede capturar el peón de A5, pero tras rey F7, bueno, esta final está difícil, ¿no? La máquina lo cataloga como de igualdad, aunque, bueno, las blancas tienen un peoncito. El tema es que Magnus decidió lanzarse con C5, torre por B6 de Alireza Firuza, C por D4 de Magnus Carlsen que amenaza el peón de C2, caballo C6 evitando la captura del peón, pero desaprovechando la oportunidad de jugar B4, una jugada molesta. El tema es que tras A por B4 viene A5 y el peón empieza a correr. Claro que es difícil calcular algo como torre por peón, pero en realidad aquí hay mate, ¿no? Tras torre C8, es decir, la torre negra no puede abandonar la octava fila. Ahora, tras la jugada caballo C6, que fue la que jugó Firuza, parecía más lógica, hay que decirlo, atacando este. Rey F7 por parte de Magnus, torre B7 del prodigio iraní, rey E8, caballo por D4, torre C4, C3 defendiendo el caballo, torre por A4 y torre por G7. Increíblemente, esto de nuevo es igualdad, pero aunque con poco tiempo es muy difícil de valorar. Torre A1 del número 1 del mundo, rey F2 del prodigio iraní, torre B1 atacando el peón, torre B7 defendiendo, caballo E4, rey E3 y caballo por C3. Golpe táctico de Magnus Carlsen. El caballo no puede ser capturado porque caería la torre en B7, pero ojo que eso le da oportunidad a Firuza de seguir avanzando con el rey y empezar a crear amenazas de mate. Aquí Magnus juega caballo A4, una imprecisión, es mejor caballo D1, porque en caso de B3 para defender el peón viene A4 y este sería más presionado más aún con otras piezas. En cambio, tras caballo A4 ya no existe el movimiento A4, así que Firuza jugó B3 atacando el caballo. Torre E1 por parte de Magnus, que amenaza torre jaque y torre por caballo. Rey F5 quitándose de la amenaza, caballo C3
Y ahora, ojo, era mejor caballo C5, atacando y atacando. Tras torre por H7 viene torre 4 y esto más o menos es igualdad. En cambio, tras caballo C3, torre por H7, torre G1, rey E6, cuidado porque Firouz amenaza mate, y rey F8. Error de Magnus porque el caballo está muy cerca. Primero había que jugar jaque, en caso de rey F5, jaque, y si caballo F3, torre F2, rey E6 y ahora sí rey F8. ¿Por qué? Porque el caballo no puede cooperar en las amenazas de mate. En cambio, tras rey F8 directamente, Firuza jugó caballo F5 y cuidado, se empieza a tejer la red de mate, ¿no? Torre 1 jaque, rey F6, de nuevo amenazan mate las blancas, caballo E4, rey G6, rey E8 y torre E7. Un jaque un poco apresurado aquí de Firuza, pero bueno, ya les quedan pocos segundos. Aquí era mejor G4 para empezar a correr con el peón. Tras torre G1 viene torre H2 y cuidado, el peón está defendido y este va a seguir corriendo. Pero tras torre 7, rey de 8 por parte de Carlsen, torre E5 de Firouz amenazando el peón y torre D1. Magnus decide defender el peón, pero esto es una imprecisión. Era mejor torre E2 y en caso de torre por jaque, rey C7, aunque de nuevo el final es difícil, ¿no? Claro que está cayendo el peón de G2. Tras la jugada torre D1, G4 por parte de Firuza. Comienza a correr con el peón libre. Rey D7 de Magnus, caballo E3 atacando la torre, atacando el peón. Y torre B1. Aquí la última opción era jugar quizá torre E1. Y en caso de caballo por D5, rey D6, aunque las blancas están mejor con la jugada torre F5. Pero tras torre B1, caballo por B5, por D5 por parte de Alireza Firuza. Y bueno, Magnus comete de nuevo el último error de la partida. Caballo C5, error que le va a dar ventaja material a las blancas, más de la que tienen. Lo correcto era caballo D2 y en caso de caballo E3, pues viene caballo por B3, ¿no? Y un final allí todavía complicado en el sentido de que las negras también tienen su peoncito libre, aunque técnicamente deberían ganar las blancas. El problema de caballo C5 es que, por supuesto, Alireza Firuza jugó caballo C3. Se amenaza la torre, el caballo y Magnus abandonó porque está totalmente perdido. Aunque se puede jugar caballo D3 para atacar la torre, viene torre jaque e igual se va a caer el caballo. Y ya una pieza de menos aquí es totalmente perdedor por el peón tan cerca de coronar. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera parte del match? Les comento. Firuza ganó la primera partida y la segunda. Magnus ganó la tercera, pero la cuarta fue tablas. No le alcanzó al noruego, por lo que, bueno, Firuza hizo la heroica a ganar el primer match. Lo que pasa es que como Magnus estaba en el cuadro de ganadores, tenían que ir al otro match, ya la gran final definitiva. ¿Qué sucedió allí? Lo veremos más adelante en el próximo video. Así que si les gustó este, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque esta final estuvo realmente brutal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.